Antídoto, Jeff Carlson, 9. Que el hijo de Ed fuese su mano derecha, pero Alex y Mac parecían ser sus lugartenientes. Era una dinámica curiosa, pero había surgido a raíz de su circunstancia. Lo más probable era que Ed no hubiese tenido fuerzas para preparar a su hijo mientras protegía a su hija, lo que había dado fuerza a Alex y a Mac, que se habrían esforzado en demostrar su valía y acabaron dominando al resto. Brandon no compartía sus objetivos y su motivación. Solo se habría puesto en peligro si hubiese intentado luchar por un puesto de liderazgo. Un rey y una princesa no necesitaban un príncipe a su lado, necesitaban guerreros. No es mucho, se disculpó Ed mientras Brandon les ofrecía 2 cantimploras de plástico abolladas. Después fue a por 2 tazas de aluminio llenas de bayas y raíces. Cam también divisó un pequeño cazo y una bolsa de lona llena de saltamontes. Había una roca lisa para aplastar a los insectos, así como corteza de árbol y pequeñas matas de raíces y de musgo, pero Brandon dejó los insectos y las raíces por iniciativa propia y les ofreció lo mejor. Yo también tengo algo, dijo Newcombe hurgando en su chaqueta. De uno de sus bolsillos sacó un cuaderno de notas en blanco que le entregó a Ed. Del otro extrajo un llamativo paquete de 500 gramos de polvos de preparado energético con sabor a frutas del bosque. La mayoría de los jóvenes lo celebraron. De puta madre, dijo Alex. Incluso la chica sonrió. Ed les permitió preparar el dulce polvo rojo. La joven y algunos de los chicos se lo tragaron de inmediato. La bebida isotónica estaba cargada de sales minerales y de azúcar. Pero Brandon se bebió el suyo dando pequeños sorbos con los ojos cerrados, y Alex se guardó el suyo para más tarde demostrando un control admirable. ¿Cómo llegasteis aquí?, preguntó Newcombe. ¿Qué? ¿De dónde venís?, empezó Mike, pero Alex G mandó callar. Dígaselo, señor S. Ed Sepzica sintió, al advertir, como Alex, que la pregunta de Newcombe era una prueba. Entendía que Newcombe y Cam podían levantarse y marcharse. Vinimos a acampar con raquetas de nieve, explicó mientras hacía un gesto hacia el oeste. Los chicos y yo, mi esposa y Samantha. Se tocó la camisa distraídamente y los 3 parches cuadrados cosidos sobre el pecho. 4 de enero de 2009. Un número de soldado. La chica era definitivamente la hermana de Brandon y la hija de Ed. Samantha y su madre también eran grandes excursionistas y pescadoras, y se habían apuntado a pasar la semana en la nieve con el grupo de exploradores. Ed era techador y solía trabajar todo el verano, de modo que aquella excursión anual se había convertido en las vacaciones de la familia durante años. Su esposa solía decir que era mucho mejor que pasarse 2 horas haciendo cola en Disneylandia. Los chicos se alegraban de saltarse las clases, incluso si eso implicaba tener que trabajar más al volver. Sam se llevó su hip-hop. Brandon tenía insignias de méritos avanzadas para su edad. Tanto él como Alex habían alcanzado el rango de águila antes de la plaga, y desde el punto de vista de Ed, todos los chicos, Samantha incluida, lo habían alcanzado a aquellas alturas. Llegaron a aquellas pequeñas cimas bajas con 3 personas que no conocían, admitió Ed con sinceridad, pudiendo haber mentido. Cam no preguntó por las improbables estadísticas. ¿Por qué habían muerto solo los 3 extraños y su esposa? O alguien intentó abusar de la chica o de la madre, o alguien empezó a robar comida. El propio Cam había cometido asesinatos con motivos, y de todos modos aquello habría sucedido hacía tiempo. Cam pensó que los exploradores eran ideales para ayudarles a extender la vacuna, y no era una coincidencia que hubiesen encontrado a aquel grupo tan capaz. Nadie más podría haber sobrevivido en aquellos minúsculos tramos de tierra. Necesitamos vuestra ayuda, dijo Newcombe mientras les contaba lo de la vacuna y la guerra por controlarla. Ed y su grupo eran conscientes de la repentina guerra aérea. Al principio, los cazas y los helicópteros les habían dado esperanzas. Creyeron que por fin se estaba llevando a cabo una misión de rescate, pero las pilas de su pequeña radio se habían gastado hacía más de un año, de modo que solo podían hacer conjeturas sobre quién luchaba y por qué. ¿Queréis que bajemos ahí?, preguntó Ed desconcertado cuando Newcombe concluyó su explicación. Pero su hijo estaba más dispuesto a participar. Sabemos que hay gente por ahí, dijo Brandon señalando un estrecho valle al este, hemos visto humo en 2 de esas montañas.
Al mismo tiempo, por fin Samantha se decidió a hablar. No parece que nuestra vacuna funcione muy bien, dijo mirando a Cam. Lo siento, tenía que decirlo. Todo esto pasó antes, explicó Cam señalándose la cara, pero no era casualidad que se hubiese dejado los guantes puestos para cubrirse las manos. La vacuna funciona, afirmó Newcombe. Esto será lo más importante que hayáis hecho jamás, dijo Cam mirando a Brandon a los ojos por un instante antes de volverse hacia Alex y Demac. Era a ellos a quienes quería en realidad, pero Demac fruncía el ceño y Alex mostraba una tranquilidad inusitada. Alex esperaba a que Samantha y su padre se pronunciasen cuando Demac se desmarcó de la actitud del resto. ¿Cómo la obtenemos?, preguntó. ¿Con una inyección? Entonces, Brandon y Mike llenaron el círculo de palabras, inclinándose hacia adelante como si compitieran para que se les oyese. Entonces sois rebeldes, pero ¿cómo sabemos que tenéis una misión?, les dijo Newcombe. No estoy seguro de que queramos participar en esta guerra, dijo Ed. Cam lo entendía. El hombre había cuidado de aquellos niños durante todo el año de la plaga. Había desarrollado un gran instinto paternal hacia ellos. Debía de haber perdido la esperanza de que las cosas cambiasen y había empezado a planear la siniestra e imposible tarea de sobrevivir en aquel lugar, apareando a su hija con cada uno de los chicos. Seguramente habrían hablado ya de los límites de la genética, del máximo número de habitantes que podían albergar aquellas cimas. Cam no veía otra manera de que aquello hubiese funcionado. Ed debía de haber utilizado a su hija como promesa para mantenerlos en calma hasta que Samantha tuviese la edad suficiente para que el parto no tuviese complicaciones y de algún modo se habían mantenido disciplinados. Lo había hecho bien, pero ahora todo aquello había terminado. O nos ayudáis o no obtendréis la vacuna, dijo Newcombe. Lo siento, pero así es como debe hacerse. No os estamos pidiendo que luchéis contra nadie, explicó Cam. Si lo hacéis, respondió Ed. Os están buscando. Y nos buscarán a nosotros también. Aún sois estadounidenses, dijo Newcombe. Podéis volver a formar parte de aquello. Ayudadnos a extender la nanovacuna. Eso es lo único que os pedimos, que amoldéis a algunas personas, como nosotros os hemos ayudado a vosotros. Eso suena bastante bien, papá, dijo Brandon. Pero los aviones, dijo Ed. Aún sois estadounidenses, repitió Newcombe mientras observaba sus uniformes gastados y sus gorras de explorador. Estaba decidido a recurrir a su pasado y a su patriotismo. Cam sabía que había un modo mucho más fácil. Alex podía quedarse con Samantha. Era el más tranquilo con ella. Los demás adolescentes eran más inquietos y estaban ávidos de contacto femenino. Escuchad, dijo. Esas montañas de ahí son solo el principio. Habrá gente por todas partes que estará muy contenta y agradecida de veros. Samantha negó con la cabeza. Es muy peligroso, dijo. Sí, pensó Cam mirando a los chicos en lugar de a ella, su hija. Se os tratará como a reyes, terminó. A primera hora de la mañana, Cam y Newcombe regresaron a por Ruth y dejaron que Demac, Mike, Hiroki y Brandon les acompañasen. Los chicos parecían estar dispuestos a luchar para que no se marchasen. Una promesa de regreso no habría bastado. Puede que estemos por debajo de la barrera durante una hora o más, dijo Cam. Pero Demac se encogió de hombros y dijo. Ya lo hemos hecho otras veces. Incluso sin Alex, los adolescentes no paraban de gritar mientras descendían y les hacían infinidad de preguntas sobre la guerra y la plaga. Sabían muy poco. Aún estaban impresionados. La mayoría eran buenos chicos, pero a Cam le inquietaba que Alex se hubiese quedado atrás con Ed. Samantha y Kevin, el sexto chico. Kevin tenía los ojos grandes y la boca pequeña. Por lo que parecía, era el último mono, y seguramente haría lo que Ed y Alex le dijesen que hiciera. ¿Y si decidían quedarse? Podían obligarles a descender de la montaña a punta de pistola. De un modo u otro lo mejor sería darles la vacuna. Cam no les dejaría allí sin ella, pero si Ed o la chica lo supieran se negarían a bajar. Al menos al principio. No estarán aquí eternamente, pensó. Aunque algunos de ellos tardasen meses, incluso si tardaban todo el verano en hacerse a la idea, al descender cada vez más para buscar comida y leña se darían cuenta de la realidad. El invierno haría que bajasen más.
¿Y si Samantha se quedaba embarazada y la mayoría de los exploradores se hubiese marchado? ¿No querría Ed encontrar a más personas que les ayudasen a criar a su nieto? Cam sonrió vagamente mientras dirigía a los chicos por el campo de roca y de hierba silvestre y escuchaba cómo Newcombe discutía con Mike. Pero si el presidente está en Colorado, dijo el chico. Ahora hay al menos 2 presidentes, respondió Newcombe. Pero si el auténtico está en Colorado, el presidente Kyle murió el primer mes de la plaga y el vicepresidente ocupó su puesto, pero el representante de la Cámara estaba en Montana, eso fue lo que llevó al desacuerdo. Entonces el vicepresidente es el auténtico presidente. Mira, niño, todo está hecho una mierda, ¿vale? Solo necesita saber que está en el lado correcto, pensó Cam, pero estaban a unos 400 metros del campamento y quería estar seguro de que Ruth no huía. Ahuecó las manos alrededor de la boca y gritó. Ruth. Ruth, ¿estamos bien? No hubo respuesta. Por un instante, el miedo le recorrió el cuerpo, pero la brisa mecía el bosque de corteza blanca y producía un sonido como el de un lejano oleaje. Aún estaban lejos. Quizá no había reconocido su voz. Ruth. Allí. Exclamó Brandon. Había subido a un terreno elevado y estaba sobre un montón de ramas y de hojas secas que había en la pendiente que tenían ante ellos. Tenía un rasguño reciente en la mejilla y respiraba entrecortadamente. Con la mano sana sujetaba la pistola. Cam sonrió de nuevo, feliz de verla. Tranquila. Dijo. ¿Estáis bien? Gritó ella. Era obvio que la espera le había resultado dura, pero el corazón de Cam dio un vuelco al recorrer los 20 metros que les separaban. Ruth se quitó las gafas y entonces él vio algo más que alivio en su mirada. La noche anterior había conseguido ocultarlo en la oscuridad, pero ahora veía auténtico afecto, incluso cariño, y sintió rabia porque no sabía cómo aceptarlo. Sabía que tocar su cuerpo con sus manos hinchadas y retorcidas les resultaría repulsivo. Ruth miró a los chicos y a Newcombe, pero su sonrisa y sus lágrimas eran por Cam. Tenía miedo, admitió sin vergüenza. Sus botas hicieron crujir las ramitas y las hojas de los pinos. Habéis tardado mucho. Han pasado horas. Cam se apartó de su abrazo. Las puntas de sus dedos le rozaron la nuca y se deslizaron por su hombro mientras se giraba. Incluso llegó a tocarla un momento a la altura de la cintura. Pero eso fue todo. Entonces ladeó la cabeza hacia los chicos y dijo. Hemos tenido suerte. Estos chicos son estupendos. Ruth puso un gesto de sorpresa y su labio inferior colgaba de una manera poco común en ella. Cam se dirigió a él de nuevo. Había decidido abrirse a él, pero él debía negarse. Vamos, cojamos las mochilas. Cam, espera. Tardaremos un rato en volver a subir. Podemos cenar allí, dijo mientras se ponía en marcha. Los 4 chicos se habían apartado de ellos y se miraban unos a otros. Finalmente, DeMag dio un paso adelante mientras Cam se marchaba, lo cual fue todo un alivio para él. Señorita, dijo el joven a pesar de que Ruth era casi 20 años mayor que él. Soy DeMag, digo, Darren. El adolescente se ruborizó, pero intentó ocultarlo con una sonrisa. Gracias, continuó. Muchas gracias. De nada. Ruth le dio la mano, pero Cam sabía que le estaba siguiendo con la mirada. No les explicaron nada sobre quién era ella o sobre el registro de datos. Ya habían arriesgado bastante y tenían que ser conscientes de que los rumores se extenderían con la vacuna. No querían tener a nadie más a sus espaldas por ningún motivo. El viento fue intensificándose conforme se ponía el sol. Soplaba sobre la montaña con fríos aullidos. La manada no se quejaba, solo se pusieron toda la ropa que teman. Samantha se hacía notar con una chaqueta amarilla. Entonces se agacharon tras los terraplenes de roca en parejas o tríos compartiendo el calor corporal. Cam compartió espacio con Brandon y Mike y dejó a Ruth con Ed, DeMag, Hiroki y Newcombe. No había mucha distancia entre los pequeños grupos. El campamento apenas medía 9 metros cuadrados entre las murallas de roca, pero sorprendía a Ruth mirándole constantemente. Hicieron una pequeña fiesta con un gran fuego y la comida exótica que traían Newcombe y Cam. Paté de jamón y peras en almíbar.
El fuego crepitaba en el viento y lanzaba chispas y cenizas, pero Ed permitió a los chicos que utilizasen toda la leña que quisiesen para mantener vivas las llamas. No quedará mucho para el desayuno, le dijo Alex. ¿Qué más da? Ya iremos a por más, respondió Ed. Los chicos gritaron al ver la primera lata de comida como si nunca hubiesen visto una, pero todos tenían cuidado de no coger demasiado paté con los dedos. Se pasaban la lata civilizadamente para que todos pudiesen comer, aunque Mike y Kevin tuvieron que rebañar el interior. Y lo mismo sucedió con las peras, las galletas saladas y el chocolate. Se controlaban incluso ante aquella repentina riqueza. Eran un equipo. A pesar de su estado de ánimo, Cam se alegraba de verlos disfrutar. Sentía celos y orgullo. Había oscurecido, pero el cielo conservó aquella penumbra azul durante más de una hora. Las sombras empezaron a inundar toda la tierra que tenían a sus pies y convirtieron las paredes de las colinas y las zonas inferiores en lagos y mares de penumbra, pero nada más que los propios confines del mundo podían proteger aquella cima del sol. Unas cuantas nubes distantes brillaban en el horizonte. Yo digo que salgamos mañana, dijo Mike sujetando una galleta salada en el harapiento guante de su mano izquierda como si fuera un tesoro. Esta ha sido la mejor comida que he probado en un año. Solo por ella vale la pena bajar. Sí. Yo estoy de acuerdo. Brandon y Hiroki asintieron, y Cam levantó la vista para mirar a Mac. Esperaba que el chico se uniese a ellos, pero no dijo nada. Un minuto antes, Samantha había dejado a Alex y a Kevin para acercarse a su padre y preguntarle si podía preparar un poco de té de corteza, pero su auténtico objetivo había sido de Mac. Consiguió que se hiciese a un lado y después los vio susurrando. Así era como actuaba. Un momento privado con ella era luego un incentivo y ya había vuelto a Mac de su lado. Nos llevaremos lo menos posible, dijo Mike, sacos de dormir, cantimploras, un solo hornillo. Podemos llegar allí en 2 días, ¿no os parece? Igual deberías llevar más cosas, dijo Ed con su inteligente forma de sortear los problemas. Cam había advertido que el hombre nunca daba órdenes directas. Intentaba dirigir a los chicos con conceptos a medio formar y dejaba que fuesen ellos quienes completasen sus ideas. ¿Lo dices por si hay algún problema?, preguntó Hiroki. No sabemos lo que hay ahí abajo. Bien, de acuerdo, asintió Mike impacientemente. También os llevaremos una tienda de campaña y más comida. Aún así tardaríamos 2 días en llegar. O puede que menos. Solo quiero que estéis preparados, dijo Ed. Se está doblando en vez de romperse, pensó Cam. El hombre se había dado cuenta de que no podía detenerlos, pero esperaba poder frenarles un poco. Ha pasado mucho tiempo, continuó. Si tardáis una semana más, ¿qué diferencia habrá? Tal vez deberíamos ir un par de nosotros primero, dijo Mac. Para inspeccionar y buscar comida. Debe de haber toda clase de manjares por ahí abajo. Cam miró a la chica. El joven estaba expresando los temores de ella. No, dijo Cam mientras se ponía de pie. Al levantarse sintió el viento como agua congelada en su pelo, y el mero cambio de postura suponía una inmensa diferencia en cuanto a la luz. El calor anaranjado de la hoguera le llegaba hasta la cintura. Por encima, el cielo era infinito, vacío y frío. Si no venís no obtendréis la vacuna, dijo Cam. Así de simple. Cada día cuenta. Ya os lo dijimos. Estamos en guerra. Leadville podría sobrevolar esta misma montaña mañana. ¿Y por qué demonios ibais a querer quedaros en este maldito peñasco cuando el mundo entero está ahí abajo? Tienes razón, dijo Mike entre dientes. O venís o os quedáis. Cam miró a Eddie y a Mac a través del crepitar del fuego. Pero no obtendréis la vacuna a menos que vengáis. Pero fuisteis muy precavidos con nosotros, dijo Ed sin alterarse. Sí. Aquella era una conversación que Cam quería evitar, los horrores con los que se podían encontrar. Vosotros también deberéis ir con cautela, continuó. Pero tenéis que ir. Tenéis que intentarlo. Cambió a Ruth y a Newcombe, susurrando y la rabia y la sospecha se apoderaron de él al recordar el momento privado de Samantha y de Mac. Sabía que aquello era una debilidad, pero la destrucción de su cuerpo también había arruinado algo en su mente.
Era incapaz de pensar que alguna vez volvería a estar con una mujer, y eso le hacía verlas de una manera totalmente distinta, a la chica y a Ruth. El campamento se preparaba para dormir, el fuego se había reducido a brasas y solo Mike y Brandon se quedaron susurrando ante el rojo resplandor del hoyo. Ed, Alex y Demag llevaban las mantas en la oscuridad de una tienda a otras dos para acomodar a sus invitados. Ed discutía con Samantha en la segunda tienda. Cam se arrodilló junto a sus dos compañeros. ¿Qué pasa? Hemos estado hablando, comenzó Ruth. Hablaba como si se sintiese culpable, con recelo. Sabéis que tenemos que presionarlos un poco, dijo Cam. No es eso, respondió Newcombe. Creo que deberíamos intentar acudir al punto de encuentro, dijo Ruth rápidamente. Al avión. Lo siento, Cam. Lo siento. Tengo los pies, creo que no puede seguir caminando. Y ahora estos chicos pueden propagar la vacuna por nosotros. Yo también podría hacerlo, pensó Cam, y por la expresión de preocupación de Ruth supo que estaba pensando lo mismo. Ella no quería que él se quedase, pero él no quería seguir con ella. La científica era su única esperanza de recomponerse si conseguía desarrollar una nueva poderosa nanotecnología que reconstruyese la piel y los tejidos dañados, pero ¿qué posibilidades había? Aquello no era más que un sueño. Pasarían años antes de que los científicos como ella tuvieran el tiempo o la energía suficiente para hacerlo, e incluso entonces, de lo que más sabían era de armas, de mera tecnología de ataque, como la plaga y la vacuna. Sawyer había hablado de inmortalidad, pero al mismo tiempo había admitido que se había pasado años construyendo el prototipo que acabó convirtiéndose en la plaga. Cam no quería ser su perro. Newcombe podía protegerla y aquellos chicos necesitaban ayuda. Necesitaban a alguien que les guiase. Él podía empezar a reorganizar a los supervivientes allí y dar los primeros pasos, los más pequeños complicados, para comenzar la reconstrucción. Incluso si la vacuna no era efectiva al 100%, sería suficiente. ¿Y qué pasaría si derribaban su avión? ¿Y si Ruth nunca llegaba a un lugar seguro? Era fundamental salvar a toda la gente posible antes de que llegase el siguiente invierno. Alguien en alguna parte debía reclamar las tierras bajas, y quizá no volviesen a encontrar una oportunidad mejor que la de los exploradores. Newcombe aún tiene sus códigos radiofónicos, explicó Ruth. Los canadienses pueden enviar un avión que pueda aterrizar en una carretera o en un prado, cerca de aquí. Lo más cerca posible, dijo Newcombe. Cam solo asintió. Debería quedarme aquí, pensó. 12 en las altas montañas al sur de Leadville, la noche era tranquila pero helada. Las nubes cubrían prácticamente todo el cielo, pesadas e inmóviles, pero la temperatura había caído en picado con una especie de movimiento invisible, como si el mismo suelo se estuviese elevando. El comandante Hernández se frotaba los guantes y encogía los hombros. No quería dar la sensación de estar nervioso, pero no podía evitarlo. Será mejor que nos demos prisa, dijo. Y que lo diga, señor, respondió Gilbride. En los búnkeres estaban mejor. Los agujeros actuaban como invernaderos que retenían el escaso calor del día, pero no podían arriesgarse a comentar sus planes con 4 o 5 de los marines que estaban a su alrededor. Una palabra inoportuna podría arruinarlo todo. 2 horas antes, el sargento Gilbride había conseguido regresar al campamento a duras penas antes de que oscureciese y llegó sudando, lo cual podía ser muy peligroso en aquellas condiciones. La humedad podía congelarse por dentro de la ropa. Hernández le ordenó que se cambiase de uniforme y que comiese algo y después le hizo un gesto para salir, en teoría para ayudarle con la vigilancia nocturna. ¿Estás bien?, preguntó Hernández. Sí, señor, respondió Gilbride. Pero tenía la voz grave y no había parado de toser desde que había vuelto a la cima. Gilbride no dejaba de rascarse el cuello y el interior del brazo izquierdo, que estaba seco y rojo. El médico le había embadurnado las zonas irritadas con aceite para engrasar armas, pero Hernández no podía permitirse tratar constantemente las erupciones de su amigo. Gilbride era alérgico a aquella elevación, esa era la realidad, y sin embargo, el comandante no paraba de poner a prueba su resistencia. No sé, Ward, dijo Gilbride, pero Denzel está asustado. Estoy convencido de que querrá hablar más. ¿Enviarán mensajeros en un par de días?
Sí, señor. Entonces seguiremos tanteándolos, dijo Hernández observando el mar de oscuridad sobre su cabeza. Las densas nubes inmóviles no amenazaban con una nevada, pero eso podía cambiar y si lo hacía tendrían un problema. Les obligaría a permanecer en sus zanjas y no podían permitirse retrasos. Conozco a Ward, continuó. Es un tipo duro. Sí. Hernández asintió disgustado. Y dentro de nada será verano, si es que se le puede llamar así, durante los próximos meses. Podría no llegar a tiempo. El teniente Ward, del ejército de los Estados Unidos, se encontraba en una cresta a 3 kilómetros al este con 30 hombres. El coronel Denzel, de la Marina, se encontraba a otros 6 kilómetros y medio de él con un grupo de 150 soldados. Todos formaban parte de unidades de artillería e infantería y estaban allí para hostigar una invasión aérea, como Hernández, pero el ataque rebelde de Nuevo México aún tenía que producirse y no sabían por qué. En su último aviso por radio, Leadville solo les había indicado que estuvieran preparados. Ven conmigo, dijo Hernández. Tenía que fingir que había salido para inspeccionar los demás refugios, de modo que se presentaron en el búnker 4. Apenas se veían las estrellas, pero la luna se elevaba por el este y aún no había desaparecido entre las nubes. Durante 20 minutos más, el arco plateado permaneció visible entre la oscura tierra escarpada y la suave línea de las nubes. Hernández no miró directamente la luz brillante porque le habría cegado. Tenía los ojos hinchados y sensibles. De modo que siguió el ruido sordo de sus propias botas contra la pálida roca, avanzando despacio pero con seguridad. Era un mundo de silencio y de formas. Gilbride se tropezó y Hernández se volvió y le agarró del brazo. Despacio, Nate, dijo. Pensó que los ataques de Nuevo México podían no producirse. Parecía que se estaba cociendo algo grande. Los rebeldes también debían de punto ser conscientes de ello. De hecho, era probable que los rebeldes supiesen más que Hernández, porque tenían acceso al satélite, mientras que la radio seguía sin dar señal. 3 días antes, una enorme escuadrilla de aviones de carga C-17 y C-130J había salido de Leadville. Un total de 45 según sus cuentas. La flota se dirigió hacia el sur en 2 grupos, con los C-17 por delante de los C-130J, más antiguos y de hélice. ¿A dónde se dirigían? Cada uno de los grupos estaba acompañado por una escolta de 6 cazas F-22 Raptor, pero Hernández no pensaba que fuese una ofensiva contra Nuevo México o Arizona, ya que de ser así habrían respondido al ataque en cuestión de horas. Hernández creyó que la evacuación rusa se estaba llevando a cabo por fin. Los aviones de transporte debían de haber dado la vuelta al mundo, pero antes se habrían desviado para evitar a los rebeldes y a los canadienses. Entonces, ¿por qué no había atacado Nuevo México? A Leadville no le sobraban los aviones y no estaba seguro de que los líderes rebeldes fuesen a contenerse a la hora de entorpecer las relaciones diplomáticas entre Leadville, la India y Rusia. O puede que sí lo hiciesen. Podrían estar esperando aliarse ellos mismos con el nuevo estado indo-ruso tras vencer a Leadville. En ese caso no les interesaba poner en peligro la evacuación rusa. Situaciones más extrañas se habían dado en otras guerras. El mismo Hernández estaba sumido en una pequeña conspiración. Durante 8 días había estado utilizando a sus sargentos para contactar con las demás unidades cercanas. Una labor delicada. El primer paso fue decidir que Gilbride y Lowry fuesen en persona, sin contacto por radio. Después tuvieron que tratar sus puntos débiles, cómo cubrirse entre ellos y qué suministros necesitarían. Puedo conseguirte mantas si tú me das aspirinas. La decisión de enviarles como mensajeros también era una señal prudente para sus propios soldados. No había manera de ocultar la ausencia de los sargentos durante más de 2 o 3 días seguidos. Si pasaba más tiempo, los marines empezaban a enojarse y a desesperarse. También realizó el doble de nombramientos que había pensado en un principio y ascendió a 11 soldados. La mayoría de los nuevos grados eran meritorios. Uno de ellos fue adjudicado con la esperanza de apaciguar a un alborotador. No duraría. Pronto Hernández tendría que darles algo sustancial, y estaba receloso de cruzar esa línea porque eso implicaría un compromiso. Sería una traición. Pero el tiempo pasaba muy deprisa.
El 2 de junio parecía una fecha muy lejana en invierno, pero las estaciones pasaban más deprisa a aquella altitud. Hernández solo tenía otras 10 o 12 semanas para decidir qué demonios iba a hacer antes de que llegase la nieve. ¿Mantenía su lealtad o les daba la espalda? No tenía manera de desplazarse hacia el sur si no era por aire, y no pensaba que las fuerzas rebeldes de Nuevo México fueran a fumarse ni un solo avión para trasladar a sus marines a su lado. Lo mejor que podía hacer era sacar a sus soldados de allí y él solo, alejarlos de la guerra. ¿Pero qué pasaría después? ¿Cómo sobrevivirían? Al menos allí tenían un abastecimiento de alimentos constante. Reducido, pero constante. El día anterior Leadville había enviado 2 cajas de madera que contenían café amargo, cebolletas frescas y carne de ternera. Leadville debía de ser consciente de lo fácil que era comprarlos, y Hernández miró a Gilbride de nuevo mientras los dos avanzaban a través de la interminable roca. Gracias, pensó. Sabía que sus sargentos se estaban esforzando incluso más que él, no solo por el desgaste físico que suponía llegar hasta las otras cumbres y volver, sino por la tensión que tenían que soportar en sus propias escuadras. Una guerra de nervios. No había una salida fácil. De hecho, Hernández había decidido no buscarla. La realidad básica de la situación prevalecía. Leadville estaba mejor preparado que nadie para desarrollar la nanotecnología, de modo que se quedaría y defendería la ciudad. El problema residía en la decisión de los líderes de acaparar la vacuna para ellos solos. El único camino hacia la paz sería compartirla, no solo en el continente, sino también en el extranjero. Hernández había tardado demasiado en llegar a esa conclusión. No se sentía orgulloso. Había sido demasiado fácil dejarse llevar por ellos cuando estaba dentro. Él había sido parte del problema, esa era la verdad. De modo que se quedaría, pero en su mente y se había revelado. Con el tiempo y el trabajo suficiente, Hernández estaba seguro de que convencería a la mayoría de los comandantes de las otras posiciones para que se uniesen a él. La oportunidad llegaría antes o después. La ocasión de tener una excusa para presentarse en persona, con Gilbride y un soldado elegido al azar con ellos. La ocasión de arrestar o asesinar a la mayoría de los líderes principales y de consolidar su golpe militar con las mismas tropas que ellos habían situado alrededor de la capital. Pero había llegado tarde. Hernández pasó de un sueño ligero y desagradable a la fría luz verde del día que se filtraba a través de la tienda principal. Señor, exclamó Lukin Kai agitando su brazo. ¿Dónde está? Se detuvo al escuchar los cazas. Lanzadles los misiles antes de que el estruendo de los aviones se alejaba de su montaña a gran velocidad. Hernández se levantó tambaleándose y agarró su chaqueta y sus botas entre un ir y venir de gente mientras Anderson y Wong enrollaban sus sacos de dormir. Kai tenía un aspecto desesperado con la capucha bajada y las mejillas coloradas. Son 4F-35, señor, le informó. Son nuestros. Parecen que se dirigen al este. ¿Han salido helicópteros de Nuevo México? No nos han comunicado nada por radio. Salió de la tienda con Kai todavía a su lado. Le sujetaba los prismáticos, los mejores que tenían, unos Canon 18-50 con estabilización de imagen. Hernández se lo agradeció, aunque no había nada que ver. Los cazas estaban del lado norte de la montaña. Al sur, el cielo también estaba vacío. Había menos nubes que durante la noche. Se detuvo y observó las largas columnas pendientes de luz. Antídoto, Jeff Carlson, 10. Amarilla. Kai continuaba inquieta. Sigue con la radio. No llames. Solo escúchala y grita en cuanto sepas algo, le ordenó el comandante. Sí, señor. Pasó junto a Wang, que llevaba un arma de calibre 50, y junto a Bleecker y Anderson, que custodiaban un lanzamisiles. Bleecker parecía tranquilo, pero el rostro quemado de Anderson revelaba tensión. Lo estás haciendo bien, Marine, le dijo. Cada alerta que recibían les desmoralizaba cada vez más. Cuando los cazas les sobrevolaban por la noche, tenían que salir a toda prisa y asegurarse de que se ponían suficiente ropa. 4 soldados se habían quedado sin piel en los dedos al coger sus armas con las manos desnudas. Otro se hirió de gravedad la rodilla al tropezar en la oscuridad. Pero tenían que responder.
No había modo de saber si Leadville estaba atacando o defendiéndose, y sus propias vidas estaban en peligro. Hernández salió completamente de la trinchera y trepó por encima del muro de roca. Se escuchaban gritos en la colina y cogió sus prismáticos para observar los búnkeres 5, 4 y 2. Lowry estaba junto al número 2 y le gritaba a alguien que estaba dentro. Entonces miró al cielo con sus propios prismáticos. Hernández levantó el puño y después hizo una seña con la mano abierta como un agente de tráfico. Esperad. Lowry repitió el gesto antes de volverse y les pasó la orden a los búnkeres 3 y 6, que estaban fuera de la vista del comandante. Era ridículo, pero solo tenían un par de walkie-talkies civiles y 8 pilas de repuesto. Tenían que comunicarse por señas o mensajeros siempre que fuese posible. Hernández se alegró al ver que su gente seguía respondiendo pese a los nervios. Escuchó unos gritos junto al búnker 2. Silencio. Callaos para que pueda. Se mandaban callar unos a otros para poder oír los helicópteros. Era patético. Necesitaban un radar, pero lo único que tenían era 2 pares de prismáticos más, sus propios ojos y la tierra accidentada. Las montañas canalizaban el sonido, pero también confundían al rebotar el estruendo de los cazas. Hernández observó los espacios oscuros, la nieve, la tierra y el cielo nuboso. Nada. 40 minutos después, puso fin al estado de alerta y ordenó a sus 2 vigías que se retirasen. Él mismo había abandonado su posición. Podría haber mantenido a la avanzadilla alerta, pero habría sido horrible tenerlos sin café ni comida caliente. Aquella fue su decisión como líder. Hernández se había subido a un montículo de roca que había en la cima de la montaña con sus prismáticos y un walkie-talkie con la esperanza de hallar alguna pista en los valles que rodeaban Leadville. Pero donde encontró movimiento fue lejos, en dirección este, un único avión de carga acompañado de un único caza. Desde aquella distancia, incluso el inmenso C-17 era poco más que un punto, pero Hernández reconoció su velocidad y su forma. Ese debe de ser uno de los nuestros, pensó, porque ninguno de los cazas había ido a interceptarlo. Sin embargo, había algo extraño en el aspecto del avión de transporte. Normalmente no se acercaba ninguna aeronave desde más allá de las llanuras de la región central porque en teoría allí no había nada. Apretó el botón de enviar y dijo. Kai solicita instrucciones. Se acercan un CM-7 y mi F-35 por el este. Diles que andamos justos de armas. Tenemos permiso para disparar. El transmisor crepitó. A la orden, señor. En realidad, Hernández no tenía nada que hacer contra los aviones. Calculaba que se encontraban a 40 kilómetros de distancia, aunque podrían convertirse en 30 si continuaban hacia Leadville. Incluso si hubiese traído un lanzamisiles, los Stinger tierra-aire solo tenían un alcance de 5 kilómetros. Sin embargo, sabía que si solicitaba el uso de las armas obtendría una respuesta. Llegó en menos de un minuto. El transmisor volvió a crepitar y Kai dijo. No dispare. No dispare. Dicen que es un enviado ruso, señor. Es un aliado. Parece ser que hubo hostigamientos por parte de los rebeldes de la región central, por eso nuestros cazas fueron en su ayuda. De acuerdo. Gracias. Los otros cazas estaban ofreciendo una cortina protectora más al norte. Hernández tuvo un momento de empatía hacia los pilotos. No había donde eyectar si les alcanzaban. Incluso sin ser atacados, caminaban por la cuerda floja sobre un mundo de ruinas y muerte. Por primera vez se alegró de estar en aquella montaña. Los 2 aviones habían traspasado la divisoria continental. El C-17 empezó a descender mientras la escolta de cazas tomaba la delantera. Hernández no podía ver las marismas al norte de Leadville, pero había visto lo suficiente como para saber que la larga carretera se había convertido en una de las principales pistas de aterrizaje de las fuerzas locales. Leadville parecía estar guiando allí al C-17 en lugar de utilizar la pequeña pista del aeropuerto del condado al sur de la ciudad. De pronto, el avión de carga descendió en picado y Hernández se tensó contra el suelo congelado. Entonces la aeronave volvió a nivelarse, como si alguien hubiese tomado los mandos. Planeaba con inseguridad y giraba a izquierda y derecha como un pájaro que acaba de abrir los ojos. Parecía un avión diferente.
Entre la violenta bajada en picado y la nueva forma de volar, Hernández estaba convencido de que había otro piloto en la cabina de mando, y la prueba real fue el cambio de dirección del avión. El C-17 ya estaba dirigiéndose a la ciudad. El caza iba más de 1,5 kilómetros por delante, pero dio un giro acelerado para intentar alcanzar al avión de carga, que era más lento, pero ya era demasiado tarde. Hernández los observó por un instante y asía con fuerza los prismáticos entre sus dedos. ¿Estaban planeando un ataque como los del 11 de septiembre? Un avión de carga podría destruir varios edificios en el centro de la capital, pero ¿cómo podían saber los rusos que aquello ocasionaría grandes daños? A menos que alcanzasen a los dirigentes, sería un golpe grave pero no mortal. A no ser que el avión fuese cargado de explosivos o algo peor. Tal vez una especie de nanotecnología. El pánico le despegó del suelo y echó a correr sin dejar de mirar hacia atrás cada 2 por 3. Por un instante su mirada se detuvo en los kilómetros de terreno que aún le separaban de Leadville y entonces Frank Hernández empezó a correr a toda velocidad mientras gritaba por el walkie-talkie. A cubierto. Poneos a cubierto. Todo el mundo al suelo. 13 En el centro de Leadville, Nikola Ulinov salió de un Chevy Suburban. El ruido de las aeronaves inundaba la ciudad. El ruso se obligó a hacer como si no lo oyese. Su cabeza quería volverse hacia el distante estruendo de las turbinas de los cazas, pero mantuvo los ojos fijos en la acera mientras seguía al senador Kendricks y al general Schrader. No era tan difícil. El sonido estaba por todas partes, procedía de las montañas, de modo que no era necesario mirar. Sabía lo que se avecinaba. Por aquí, embajador, dijo un joven vestido con un elegante traje azul. Pálido y recién afeitado, saltaba a la vista que el ayudante del senador nunca había pasado demasiado tiempo fuera en aquel lugar elevado, el hecho de no llevar barba lo delataba. Todos los hombres que rodeaban a Ulinov compartían este privilegio como si fuese un uniforme. Era la única cosa en común entre las unidades de seguridad que acompañaban a Kendricks y a Schrader hasta la pequeña plaza situada delante del ayuntamiento. Los 4 agentes civiles llevaban trajes negros y solo llevaban pistola en la cintura, mientras que los 2 soldados del ejército vestían uniforme de camuflaje y botas y llevaban fusiles, pero todos iban perfectamente afeitados y ninguno estaba tan terriblemente delgado como la mayoría del resto de supervivientes. Bien, todo tiene buen aspecto, opinó Kendricks mientras analizaba los llamativos lazos y las banderas que decoraban la plaza. Sí, señor, dijo el soldado principal. Pero él estaba observando los tejados, donde había soldados japares a simple vista. También habría francotiradores en puntos estratégicos. Por lo que tenía entendido Ulinov, aquella era solo la segunda vez que los altos funcionarios del gobierno estadounidense iban a aparecer en público juntos desde el año de la plaga. Las medidas de protección en los alrededores eran extremas. No había habido ninguna necesidad de llegar allí en 2 Suburbans, podían haber caminado. La ciudad estaba paralizada y las calles estaban vacías, excepto por las unidades blindadas y las ametralladoras colocadas en las principales intersecciones. Y además hace un día estupendo, dijo Kendrick sonriendo directamente a Ulinov. El ruso se limitó a asentir. Kendricks parecía excepcionalmente contento y aún era pronto para su pequeña ceremonia. Quería hacerse con aquel lugar antes de que los enviados rusos llegasen del campo de aviación. El lugar estaba bien preparado. Kendrick se había transformado para encajar en él. Se había quitado el traje de vaquero y se había puesto uno más formal. Se había dejado el lazo, pero se había desprendido del sombrero blanco y exponía su espesa mata de pelo castaño al sol y al frío de la ligera brisa que soplaba. La parte menos alta del ayuntamiento presentaba una banda de tela roja, blanca y azul. En la plaza había un podio, 4 cámaras, 2 grupos de sillas plegables y el principio de una audiencia. Había equipos de cámaras y medios de comunicación. Ulinov también vio a un grupo de niños con 3 profesores que habían tenido la brillante idea de mantenerlos ocupados hablando con un general de las fuerzas aéreas ataviado con su característico uniforme azul. Kendrick se apartó de su Suburban y se unió a un grupo de hombres. Ulinov cojeaba tras ellos. Kendricks no se volvió, pero Schrader extendió la mano hasta el codo del ruso. Estamos delante del todo, le dijo con discreción.
Ulinov asintió de nuevo, sumido en sus pensamientos como si fuese posible ocultarse del zumbido del avión. Sabía que tenía exactamente el mismo aspecto que aquellos hombres privilegiados. Limpio y aseado. Aquello hacía que se sintiese sorprendentemente incómodo. El día anterior, Schrader había enviado a 2 hombres con tijeras, jabón, una cuchilla y ropa nueva a visitarle, y Ulinov sintió que se había ido descuidando poco a poco. No sabía por qué. Se había pasado la vida manteniendo el orden. Para un cosmonauta, la pulcritud y los detalles eran esenciales y, aún así, hubiese preferido llevar el uniforme de su nación. Había más de uno en su petate de la Endeavour, pero era mejor dejar que los estadounidenses creyesen que le tenían controlado hasta en los más mínimos detalles. Lo único que importaba era su conducta. Su corazón. Su memoria. Sabía que lo había hecho bien y aquello le ayudó a controlar su miedo. Se había estado refugiando en su pasado cada vez con más frecuencia, repasando a la gente y los ideales de su vida. A su padre y a su hermana y la simple sensación del calor del hogar, a sus parejas, la maravillosa belleza del espacio, se alegraba de que Ruth no estuviese allí. Le habría gustado oírla bromear sobre su corte de pelo y su traje, pero a los 2 siempre les había separado el deber, y ahora veía que era lo mejor. Si aún estaba viva no le deseaba más que buena suerte. Se acordaba de los demás astronautas y de la amistad que habían compartido en la IA a pesar de sus diferencias. Estadounidenses, rusos, italianos. Nada de aquello había sido un problema allí arriba y eso le hacía sentir nostalgia y alegría. Finalmente, Ulinov miró hacia arriba. El ruido no cesaba nunca. Se había vuelto incluso más intenso. Conforme el C-17 sobrevolaba los picos más cercanos, las cuencas que rodeaban Leadville habían atrapado y repetido el sonido. Un momento antes se había producido otro pequeño cambio y el zumbido de los motores se había intensificado. Kendrick se lo había perdido, y miraba a los ojos a un coronel de las fuerzas especiales que estaba cerca de la última fila de sillas plegables. Hola, Damon, dijo tranquilamente ofreciéndole su pequeña mano. Al que madruga, Dios le ayuda, ¿verdad? Ya somos 2, senador, dijo el coronel. Pero junto a Ulinov, el agente principal se puso 2 dedos en el auricular y murmuró entre dientes. Mierda. El ruso también advirtió que varios niños levantaban la vista, inquietos con sus trajes perfectos. Un niño de 8 años le dio un codazo en el costado a su compañero de al lado y les regañaron. Vale ya, le dijo la profesora. Al mismo tiempo, las siluetas de los hombres apostados en los tejados cambiaban de posición. Disculpe, señor. El agente principal detuvo a Kendricks justo cuando empezaba a caminar hacia el pasillo que separaba los grupos de sillas plegables. Senador. Estamos en alerta. Schrader fue el primero en reaccionar. ¿Dónde? En el campo de aviación. Es su avión. No aterriza. El agente mantenía la mano ahuecada a un lado de su cabeza y escuchaba por el auricular a la vez que hablaba. Los colegiales siguieron dándose codazos pero su profesora estaba mirando en otra dirección. Viene hacia nosotros, dijo el agente. El rostro de Kendrick se contrajo hasta parecer pétreo. Entonces le lanzó una larga mirada inquisidora a Ulinov y dijo. ¿Estáis intentando obligarnos? ¿Queréis cambiar el trato? Ulinov no respondió. Schrader le agarró de la manga y gritó. Dinos qué demonios está pasando. Sin embargo, Kendricks no parecía ver ninguna señal de amenaza o triunfo en el rostro de Ulinov. Se llevó a un lado al agente con la conexión de radio y Schrader también se acercó a escuchar, deteniéndose solo para clavarle un dedo a Ulinov. Registradle, le dijo. Uno de los soldados del ejército puso el cañón de su pistola contra la frente de Ulinov. Ni respires, dijo mientras uno de sus compañeros registraba al ruso en busca de armas o aparatos electrónicos. No había nada. Había destruido su RAI y su teléfono móvil 2 noches antes y había escondido la Glock de 9 milímetros robada en la cisterna de un retrete. Llevadle al coche, ordenó Kendricks. El grave estruendo del avión inundaba toda la ciudad y la hacía vibrar incluso antes de que llegase la lenta aeronave. Todo el mundo alzó la vista. Entre aquel ruido se distinguía el aullido más agudo de un caza, pero ninguno de los aviones podía verse aún desde el lugar de la plaza donde se encontraba Ulinov.
La hilera de banderas ondeó con la brisa. Entonces una mujer dio un grito y Ulinov casi pierde el equilibrio cuando los soldados le empujaron tras Kendricks y Schrader y todo el mundo corrió de nuevo hacia la calle. «Vamos. Vamos», gritó el militar. Los agentes civiles también habían sacado las pistolas como si aquello fuese a ayudar en algo. Pero ayudó. Uno de ellos llegó hasta los coches primero y se metió en uno de los vehículos apelotonados blandiendo su arma hacia un GMC Yukon que acababa de llegar. «Apártese», gritó el agente. «Vengo con el congresista O'Neill», dijo el conductor. Pero el agente gritó. «Nos llevamos el coche». Junto a él, otras unidades tomaron violentamente los vehículos aparcados con gritos y empujones. En medio de aquel caos, Ulinov finalmente se desmoronó. «Por favor. Señor», pensó. «Por favor». Pero todo continuó. El pánico disparaba su propia adrenalina. Vio a dos soldados portando un lanzamisiles abiertamente. Algunos de los niños gritaron, pero sus voces se perdieron entre el ruido. Entonces los ecos humanos se vieron salpicados por el ladrido explosivo de los lanzacohetes que abrían fuego desde todos los tejados de la plaza. Los artilleros ocultos estaban intentando derribar el avión y, por un instante, Ulinov deseó que lo lograsen. Kendricks estaba furioso con Ulinov, y estaba indignado por su espionaje y su traición. A través de él, había presionado a los líderes rusos y había amenazado con abandonarlos. Primero les había hecho rogar. Después transigió y accedió a cumplir su palabra de enviar aviones estadounidenses para trasladar a los rusos al Himalaya indio. Cualquier otra cosa suponía un coste muy elevado. Andaban escasos de munición y de alimentos. Leadville no incluiría a animales de cría y jamás les daría ningún arma nanotecnológica. Eso es todo, había dicho Kendricks, y los rusos le siguieron el juego. Rusia había admitido que estaban desesperados. Solo pedían una cosa más. Aparte de los aviones y los pilotos para trasladar a la población a India, querían que los Estados Unidos acogiesen a 1.500 niños y mujeres y a unos cuantos diplomáticos en Leadville para que estableciesen una pequeña colonia secundaria y para garantizar las buenas relaciones entre los Estados Unidos y Rusia. «Son demasiados», les había respondido. «Aceptaremos a 100.000», contestó Rusia. Entonces edulcoraron el trato. También le confiarían a Leadville el tesoro y las piezas de museo de la patria, y a Ulinov no le sorprendió que aquello significase tanto para los estadounidenses, siempre tan capitalistas, por mucho que las coronas y los cuadros de la historia previa a la plaga no pudiesen proteger ni alimentar a nadie. Para algunos, aquellos artículos serían incluso más valiosos que antes. El regateo bajó a 50 personas para hacerle sitio al dinero. 50 vidas y toneladas de frío metal y joyas, y, por supuesto, eran más rehenes que refugiados. Fue un acuerdo tácito, pero Leadville tendría el control total sobre sus vidas, y entre aquellas 50 personas se encontraban las mujeres y los hijos del premier, del primer ministro, de los generales y de un compositor famoso. El intercambio suponía un nuevo comienzo, un gesto de confianza mutua. Los rusos cedían a sus familias y sus bienes y, a cambio, los estadounidenses prometían aceptar a 500 refugiados en Leadville cuando sus aviones regresasen tras completar la evacuación a la India. «Es una oferta generosa», había dicho Kendricks, pero lo único que querían los rusos era un avión para atravesar las defensas de Leadville, solo uno. Por encima de la ciudad rugía una puntiaguda figura negra que destellaba al sol. Ulinov cerró los ojos contra el sonido y las sacudidas de los hombres de seguridad e intentó tranquilizarse. No quería morir así, entre un escándalo de fusiles y con Kendricks gritándole. «Dejaremos que muera hasta el último de los tuyos, Ulinov», le chillaba mientras sus hombres abrían las puertas de la GMC. «¿Entiendes? Has tirado por la borda nuestra última oportunidad». «Señor», interrumpió el agente al mando apostado junto al alto capó plateado de la camioneta. Lo irónico de la situación era que Ulinov pensaba que tal vez se había ganado aquello al enviar tantos datos a través de la radio, como el número de cazas, y comunicarles el aumento de reservas acorazadas. Su gente debía de haber decidido que solo había un modo de hacer frente a la fuerza de Leadville.
Los estadounidenses habrían comprobado el tesoro y habrían dado su consentimiento antes de cargarlo en su avión, al otro lado del mundo. De alguna forma, aquello no había bastado. O bien una o más cajas se habían sustituido antes de que el avión despegase, o bien se había llenado de plata barata que se asemejara un mínimo a las reliquias de la era zarista al pasar por los rayos X y los infrarrojos. Las fuerzas de los Estados Unidos no habían querido quedarse allí más tiempo del necesario, al alcance de los misiles musulmanes y las cargas de la infantería y, por supuesto, tenían el dinero en el avión. También tenían a las familias, con todas las identidades confirmadas mediante documentos gubernamentales y huellas dactilares. Ulinov estaba convencido de que aquellos prometedores hijos e hijas eran exactamente quienes se suponía que eran. Solo eran 50 vidas. Abuelas, primas y esposas, pero advirtió un error entre las decenas de archivos enviados. Había un nombre que no volvió a mencionarse desde su aparición en un único manifiesto, sin duda añadido por un funcionario que no sabía lo que se estaba confirmando. Madre de Kuzka. El nombre en sí era bastante común, y los primeros manifiestos estaban cargados de listas similares que marcaban los lazos familiares de los supuestos refugiados en lugar de sus verdaderos nombres. La tía y el hijo del ministro Starkova. El hermano del director Molchanov. Pero unidas, las palabras madre de Kuzka formaban parte de una expresión rusa que significaba castigar. Es más, durante la Guerra Fría, en un discurso para la Asamblea General de las Naciones Unidas, el dirigente soviético Khrushchev utilizó la frase para advertir al planeta de una prueba nuclear sin precedentes para demostrar el poder de la URSS. La bomba había sido más una amenaza que un arma viable. Tenía un tamaño tan enorme que solo podía transportarse en un bombardero especialmente adaptado. El 30 de octubre de 1961 detonaron una bomba de hidrógeno de 5. En comparación, las cabezas nucleares modernas variaban en rendimiento desde 1 megatón para los misiles submarinos hasta los 10 megatones de los misiles balísticos intercontinentales. Ulinov era a la vez un patriota y un estudioso de la escalada de poder de su país. Había captado la entrada del manifiesto que a los analistas estadounidenses se les había escapado porque estaba convencido de que habría traición. Quizá los Estados Unidos estaban demasiado centrados en sus propios rebeldes. Además, la antigua prueba nuclear se recordaba principalmente por su código. Iván, o por su apodo. Tsara Bomba, la bomba del emperador. No podía regodearse. Sentía lástima. Leakville había transformado algunas de las antiguas minas en búnkeres y Ulinov estaba convencido de que se estaban llevando a cabo nuevas excavaciones y construcciones subterráneas en la ciudad, pero eso no cambiaría nada. La bola de fuego de 1961 se había visto desde cerca de 1000 kilómetros de distancia y se había elevado casi 10.000 metros sobre el nivel del mar. Las ondas sísmicas producidas aún se detectaban en su tercera pasada alrededor de la Tierra. Para limitar la potencia radiactiva de la explosión, ya que la mayor parte del impacto se produciría en la Siberia rusa, se utilizó un revestimiento de plomo en lugar del típico de uranio 238. Ulinov suponía que aquel dispositivo estaría modificado de manera similar. La Tierra se había vuelto demasiado valiosa como para contaminar cientos de kilómetros. Aquella era su jugada final. Tras permanecer demasiado tiempo al borde de la aniquilación, los rusos se habían convertido en unos veteranos fríos y despiadados. Se habían transformado en un pueblo de guerreros sin país con la oportunidad de acabar con la única superpotencia que quedaba en el mundo. El avión debía de transportar la mayor cabeza nuclear que habían sido capaces de crear a partir del arsenal abandonado, y probablemente había más de una. Un misil balístico se habría podido detectar y la respuesta habría sido idéntica. Ahora era demasiado tarde. Ulinov se resistió cuando la unidad de seguridad intentó meterlo en la camioneta después de Kendricks. Quería sentir el cielo y las blancas montañas a su alrededor, por mucho que se encontrase en tierra extranjera. Alzó la vista en busca del sol, no de los aviones, sino del sol cálido y agradable, mientras a su alrededor resonaban los motores y los gritos. El ruido de la radio. Las armas. Era el grito de muerte de una ciudad. Durante días, Ulinov había luchado contra aquella certeza y contra su miedo, pero nunca intentó huir. De haberlo hecho habría alertado a los estadounidenses. Pero esperaba que su gente lo entendiera.
Sabía lo que iba a suceder. Lo sabía y permaneció allí. 14 En California, Ruth entrecerró los ojos para observar la luz procedente del este, una oleada incandescente. Parecían pequeños soles asomando de repente en la bruma matinal. 3, 4, por lo menos 4, pensó mientras parpadeaba para deshacerse de aquellos puntos blancos, pero era una luz abrasadora y antinatural. El lino bello de su cuello se le erizó como rígidas agujas de metal. Permaneció inmóvil durante varios segundos. Ni siquiera respiraba. Parecía que su cuerpo se hubiese convertido en un diapasón, temblaba, estaba muy alerta. La pendiente rocosa que tenía bajo sus pies estaba quieta fría, pero la brisa del oeste generó un mar de corrientes al atravesar el pequeño grupo que la rodeaba. Entonces, aquella gente tan cordial reaccionó. Los 11 se apiñaron para protegerse unos a otros, se agarraron a las mochilas, a las mangas de las chaquetas para aumentar la conexión. ¿Qué coño ha sido eso?, gritó Alex. Mike, dijo Samantha. Ah. Mike estaba de rodillas, se tapaba la cara. Debía de haber estado mirando directamente al objetivo cuando aquellas estrellas artificiales estallaron sobre la Tierra. Dios mío, pensó Ruth. ¿Cuántas más habrían explotado en otros lugares? Podría haber ataques por todo el planeta arrasando lo poco que quedaba de la humanidad. ¿Y si India o China se habían convencido finalmente de dar el paso antes de que lo hicieran los demás? La atrocidad que aquello implicaba la atravesó como un fantasma y Ruth se tambaleó, mareada y sin sentido. Pero estaba allí, como siempre, abriéndose paso a través del grupo para cogerla del brazo. Hiroki protestó por los empujones emitiendo un leve quejido. Los otros empezaban a recuperarse de la impresión. Alex y Sam se arrodillaron para ayudar a Mike, pero Newcombe miraba su reloj. Ruth no entendía por qué. Mike. Dios mío, Mike, gritó Samantha. Cam tenía una expresión feroz. ¿Estás bien? ¿Qué? Mírame. ¿Estás bien? Los ojos marrones y desprotegidos de Cam tenían una mirada resuelta. Ruth se quedó mirándole. Sintió el viento limpio en su pelo. Percibió el aroma a pino y a tierra húmeda. Habían caminado por la pendiente bajo las cimas de los exploradores para despedir a Brandon y a Mike, que planeaban explorar los picos más cercanos del pequeño valle para volver antes de que nadie les viese. Mac todavía estaba indeciso. El método de compartir la nanovacuna no había ayudado. Mike pensó que era genial, pero incluso Brandon dudó a la hora de beber de la sangre que Cam se había extraído de la mano izquierda. Ruth había considerado un modo de administración menos impresionante. Los nanos eran más pequeños que un virus y podían absorberse a través de la más mínima imperfección en la piel. Debería bastar con frotar su saliva en los brazos de los chicos o con algo tan simple como un beso, pero tenían que estar seguros. Si la restregaban sobre la piel, la vacuna podía perderse o quedar inerte, y un beso podría administrar una cantidad demasiado pequeña que podría perderse. Ingerir la sangre era el método más seguro. Los nanos también eran más resistentes que un virus, de modo que resistirían los ácidos estomacales y pasarían al torrente sanguíneo. Aún así, bebería era horrible. Los chicos estaban asustados a pesar de las palabras de aliento de Cam. Ruth se había estado preparando para despedirse de él. No se había acercado a ella en toda la mañana. También había cogido su mochila. Cam y Newcombe decidieron que lo mejor era mantener las armas y el equipo cerca todo el tiempo, por mucho que se fiasen de los exploradores. Ruth había llevado la suya todo el rato por el registro de datos. Era consciente de las ganas de Cam de ir al este con Mike y Brandon. Era muy típico de él unirse a su misión, ofreciendo su experiencia y su fuerza. Ya le había dado a Mike sus prismáticos 2 mecheros y una pequeña cantidad de gasas estériles y de desinfectante para que los chicos fuesen equipados lo mejor posible. Pero ¿y si hay más bombas? El miedo de Ruth se había convertido en una carga intensa, y de forma reflexiva se apretó contra Cam para pasar. Él se puso tenso al sentir sus manos en el pecho. Había malentendido el gesto. Entonces ella sintió que le había infundido a él su gran temor. A espaldas de Cam había un montón de granito. Inclinarlo y la arrastró hacia allí para utilizar la roca como escudo. Aquí, gritó. Los demás se unieron a ellos, lentos y aturdidos.
Eso ha sido una bomba atómica, exclamó Alex. Tiene que haber sido una bomba atómica, ¿verdad? Se están bombardeando. El joven sentó a Mike contra una roca enorme y le apartó las manos de la cara para intentar ver los daños. Brandon se acercó, y después llegaron Newcombe y Demac. Ed condujo a Kevin y a Hiroki hacia el espacio seguro y todos se arrodillaron. Incluso hechos una piña formaban un minúsculo puñado de vidas. Ruth volvió a dirigir la mirada al cielo esperando ver alguna señal. Nada había cambiado. Unas tenues nubes corrían en la brisa con una calma pasmosa. Newcombe se hizo un hueco junto a Alex delante de Mike. Abre los ojos, dijo. Tienes que abrirlos para que podamos ver qué tienes, chico. No puedo, gritó Mike. Ruth pasó los dedos sobre el guijarro grabado que aún guardaba en su bolsillo. ¿Eso era Utah? Preguntó. ¿Dónde has ido? El tono desesperado de su voz le avergonzaba porque aquella terrible luz cegadora no debería deseársele a nadie, pero si la explosión había tenido lugar en Colorado, si el holocausto había sucedido tan lejos, deberíamos probar con la radio, dijo Newcombe. Saca la radio. Sí. Cam se quitó la mochila y la apoyó sobre el regazo de Kevin. Estaban demasiado apretados como para dejarla en otra parte. Sacó una cantimplora y un trozo de tela. Después sacó la pequeña caja de control y los auriculares de aluminio. No tienes quemaduras, informó Newcombe a Mike. ¿Ves algo? Un poco. Veo formas. Bien. Eso es bueno. Newcombe se volvió y extendió la mano para coger la radio. No, dijo Cam pausadamente. Ruth les miró a ambos, sorprendida de que Cam todavía desconfiase de él, hasta que se dio cuenta, al mismo tiempo que Newcombe, de que Cam ya no estaba pendiente de ellos, y se giró. Todos lo hicieron. Joder, dijo Alex. Más allá de la línea de rocas, Ruth vio un inmenso arco de distorsión en la atmósfera. Una convulsionante onda expansiva de fuerza y calor. Se extendía como un círculo en la superficie de un estanque, aunque era tan grande que solo podían ver una parte del creciente agujero en el cielo. Poco a poco se dio cuenta de que debía de ser a cientos de kilómetros de distancia, y en un área de cientos de kilómetros. Crecía muy deprisa y hacia el oeste, en dirección contraria al viento. Avanzaba rompiendo el aire y apartando las escasas nubes. ¿Dónde has ido? Repitió Ruth con la voz aguda de un niño. Dios mío. Señor. Exclamó Samantha. ¿Qué hacemos? Preguntó Cam mirando la radio en su mano. Entonces se la ofreció a Newcombe, pero el soldado miraba al cielo como